todos, en esta oportunidad les haré una exposición sobre una sentencia de la Sala del Congreso Administrativo, sección cuarta. El presente caso está consignado en el expediente D9755, en el cual se presenta el recurso de súplica contra el auto del 5 de agosto del 2013, que rechazó parcialmente la demanda de inconstitucionalidad presentada contra el artículo 771-5 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 26 de la Ley 1430 del 2010. Quien demanda es el ciudadano Ricardo Javier Becerra Restrepo. El demandado es el auto del 15 de julio del 2013, la cual fue repartida al magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, y la sala plena de la Corte Constitucional es quien resuelve el caso. El ciudadano Ricardo Becerra presenta el artículo 771-5 del Estatuto Tributario, el cual dice los medios de pago que deberán efectuar los contribuyentes o responsables, aclarando que este artículo no impide el reconocimiento fiscal de los pagos en especie ni la utilización de los demás modos de extinción de las obligaciones distintos al pago, previstos en el artículo 1625 del Código Civil y demás normas concordantes. Además, dice que este artículo solo tiene efectos fiscales y se entiende sin perjuicio de la validez del efectivo como medio de pago legítimo y con poder liberatorio ilimitado de conformidad con el artículo 80 de la Ley 31 de 1992. El ciudadano Ricardo Becerra demandó por dos razones. La primera, porque con esta norma el Estado colombiano pretende bancarizar la economía con el propósito del recaudo, el incentivo a la formalización, la búsqueda de la eficiencia económica y el direccionamiento de la política fiscal del país. Sin embargo, con esta medida se logran unos fines extrafiscales que podrían implicar una desmedida e inconveniente intervención en la economía por parte del Estado colombiano y además se rompería el principio de neutralidad del tributo. Y en segunda medida, indica que la extrafiscalidad de los tributos deben tener un límite, so pena de incurrir en la ruptura de los demás principios constitucionales como son el libre desarrollo de la personalidad, el derecho al trabajo, la libertad y propiedad de las personas y la libre empresa. Frente a la demanda, el magistrado Gabriel Mendoza, mediante el auto del 15 de julio de 2013, resolvió lo siguiente. Primero, rechazar el cargo por vulneración al artículo 333 de la Constitución Política por presentarse el fenómeno de cosa juzgada constitucional, debido a que, con fundamento en las mismas consideraciones del actor, la Corte dictó la sentencia C-264 de 2013, mediante la cual declaró exequible el artículo 771-5 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 26 de la Ley 1430 de 2010. En segunda medida, inadmitir la demanda
en lo que se refiere a los cargos relacionados con los artículos 13, 16 y 25 de la Carta por incumplir los requerimientos de certeza, pertinencia y especificidad exigidos para estructurar en debida forma cargos por inconstitucionalidad. Tercero, argumentar que en lo que respecta al cargo por vulneración del principio a la igualdad, el actor no había observado la carga de argumentación mínima que mostrara los grupos comparables y el trato discriminatorio. Cuarto, explicar que la censura no expone suficientes razones de inconstitucionalidad por vulneración del principio de igualdad, en cuanto no precisa por qué la restricción de medios de pago para efectos de la aceptación de costos, deducciones, pasivos e impuestos descontables constituye un trato discriminatorio, en consideración a que según la norma acusada, esa restricción solo tiene efectos fiscales y se entiende sin perjuicio de la validez del efectivo como medio de pago legítimo y con poder liberatorio ilimitado. Y por último, rechazar también las acusaciones referidas a la presunta violación de los derechos al libre desarrollo de la personalidad y al trabajo, señalando que los argumentos esbozados respondían más a una apreciación subjetiva y a una interpretación particular del actor sobre el alcance de la norma demandada, que a una oposición objetiva y verificable entre la misma y las disposiciones constitucionales. En atención al auto precitado, el demandante presentó 2 escritos el 22 de julio de ese mismo año. En el primero, presentó nuevos argumentos con los que pretendió corregir la demanda en cuanto a los cargos formulados respecto de los artículos 13, 16 y 25 de la Carta. Y en el segundo, interpuso recurso de súplica contra la decisión de rechazar la demanda de inconstitucionalidad en relación con el artículo 333 superior. Ante este hecho, la Corte Constitucional declara las siguientes consideraciones. Primero, que la Sala Plena es competente para resolver el recurso de súplica de la referencia, con fundamento en lo previsto en el inciso 2 del artículo 6 del decreto 2067 de 1991. Y en segunda instancia presenta unas generalidades sobre el trámite del recurso de súplica, especialmente cuando el rechazo de una demanda se fundamenta en la existencia de la cosa juzgada constitucional de la siguiente manera. Son 4 aspectos. El primero, que la Corte Constitucional puede decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación. Esto está contenido en el artículo 241, numeral 4. Segundo, que para proceder con la admisión de una demanda se deben expresar las razones por las cuales se vulnera la Constitución, las cuales deben ser claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes. Esto está consignado en el artículo 2 del decreto 2067 de 1991. Tercero, que cuando no se satisfaga con cualquiera de estos requisitos, el magistrado debe proceder a su inadmisión, indicando al ciudadano que le asiste el derecho de corregirla, según lo que está consignado en el artículo 2, decreto 2067 de 1991. Y por último, que toda demanda contra normas que hayan sido objeto de control abstracto de constitucionalidad deben ser rechazadas.
Finalmente, la Sala Plena de la Corte Constitucional concluye que al analizar el artículo 771-5 del Estatuto Tributario a la luz de las reglas aplicables a los límites de la libertad económica y de empresa y a la luz de la libertad impositiva del Estado y sus límites, el cargo no está llamado a prosperar, ya que en la norma demandada, ni siquiera en el peor de los escenarios hipotéticos, vulnera el núcleo esencial de dicha libertad o resulta ser irrazonable o desproporcionado y que la violación del artículo 83 de la Carta Presunción de Buena Fe fue uno de los cargos de la demanda resuelta en la sentencia C-264 de 2013. Por tal motivo, no fue acogido por la Sala, por lo que en relación con este aspecto consideró que operaba la figura de la cosa juzgada constitucional. Por lo anterior, la Corte centró el análisis en los argumentos relacionados con la libertad económica y de empresa, consignada en el artículo 333 de la Constitución, que son de la misma naturaleza que los contenidos en la demanda del señor Becerra Restrepo. Por todo lo anterior, la Sala Plena de la Corte Constitucional resuelve confirmar el numeral primero del auto del 15 de julio del 2013, proferido por el magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, por medio del cual se rechazó en relación con los cargos formulados respecto del artículo 333 de la Constitución la demanda de inconstitucionalidad presentada por el ciudadano Ricardo Javier Becerra Restrepo contra el artículo 771-5 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 26 de la Ley 1430 del 2010. Con esto hemos terminado la presentación de este caso. Hasta una próxima oportunidad. Bye bye.